Así que bueno, ya estamos terminando. El pastor está terminando Hechos, ¿no? Este hermoso libro, como me gusta decirlo a mí, o Hechos de los Apóstoles, o algunos lo dicen Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo a través de las personas. O como también se dice, la verdad en acción. El sábado, 9 días, vamos a también a transmitir la verdad en acción, ¿no? Como lo hacen nuestros hermanos también que salen a evangelizar los sábados. La verdad. Es decir, la palabra de Dios, Jesús es la verdad, y en acción, saliendo a predicar, ¿sí? Y hay cuantas cosas, y también en este capítulo que vamos a ver que es el 28, pero voy a repasar 27 algunos pasajes, se ve también lo que es la hospitalidad cristiana, ¿no? Y todas las cosas que el Señor, el Espíritu Santo hace a través de los apóstoles, ¿no? Y es tremendo todo lo que nos relata. Algo que me quedó del martes, iba a decir programa, ¿viste? Porque está en medio radio. El culto anterior, el martes, el pastor compartía de que en estos últimos pasajes tal vez no vemos tantos milagros, sino que da defensa y da testimonio Pablo ante las autoridades, ¿sí? Como compartió nuestra hermana Aldana, que hay que orar, ¿no? Por todos nuestras preeminencias. Bueno, él no era que oraba, sino que, como lo vimos capítulo 26, predicaba de Cristo, ¿no? Y cuando dice, por poco me persuade, dice Agripa, ¿no? A ser cristiano por un pelín, Pablo, ya casi soy de tu banda ahí. Y persuadir es el fin de todo mensaje, ¿no? Cuando predicamos, cuando vamos a ir a la campaña, cuando sale mi hermano Joel, ¿no? Con los chicos, todo, cuando predicamos de Cristo, el fin de todo mensaje es persuadir, es decir, convencer a la persona que sin Cristo está en problemas, ¿no? Pero si hay solución, hay salvación, si viene a los pies de Jesús. Amén. Capítulo 27, no vamos a leer todo el capítulo 28 seguramente, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero el 27, desde el versículo 21 al 26, quiero leer algunos pasajes. La tempestad, ¿se acuerdan de este pasaje, no? 21 dice entonces Pablo, 27-21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, esto relata el doctor Lucas, y dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, quédate con haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y el 26 dice, con todo es necesario que demos en la isla. Algo para que quería acotar de estos pasajes que leímos, Pablo tiene una visitación angélica, ¿no? Que le asegura que la tripulación estará a salvo. Esas visiones, como lo hemos visto, ya estamos culminando Hechos, esas visiones trazaban sus viajes y él que hacía, las obedecía, ¿no? Nosotros no es que viene un ángel, puede hacerlo el Señor, puede hablarnos a través de los ángeles, pero ahora saben que tenemos la palabra de Dios, que es nuestra mapa, nuestra ruta a la vida eterna. Pero en ese tiempo no es que estaba, bueno, me dijo Pablo, bueno, vamos a leer ahí en Salmo, ¿no? O en Isaías, porque no existía, se estaba escribiendo. De hecho, años después de Cristo, años después de Pablo, se empezó a escribir y se cree que el libro fue el de Mateo en cuanto al Nuevo Testamento, ¿sí? El Evangelio, ¿no? Pero bueno, él obedecía a la voz de Dios. Y el versículo 44, vamos al último versículo, dice, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos, dice,
se salvaron saliendo a tierra. ¿Se cumplió lo que dijo el ángel? Y lo que dijo Pablo también. Amén. La prueba de que un profeta es verdadero, esto para ahora, es que sus predicciones se cumplen. Amén. Por eso, bueno, no lo leímos del versículo 11 al versículo 28, no, todo esto capítulo 27, es la prueba. Si alguien realmente te profetiza algo, se tiene que cumplir, ¿no? Es como decía un profesor, decía, bueno, ahí estaba en una reunión y decía, siento que hay uno que tiene dolor de cabeza, y en la reunión habían como 500 personas, como para no, seguramente habría alguno, ¿no? Pero la palabra de Dios, el Señor, su palabra no falla, amén, y se cumple. Por eso, la palabra profética que dijo Pablo acá, no van a sufrir, no vamos a morir ninguno, se cumplió en el versículo 44, dice, todos se salvaron, amén, hermanos. Esto quería acotar. Ahora vamos al capítulo 28, vamos a leerlo, y dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales, los indígenas, dicen, los isleños, como el nombre de la calle de la radio, o algunos dicen, hubo también una controversia que lo llamaban bárbaros. Bueno, los naturales nos trataron con no poca humanidad, acá está diciendo con una bondad extraordinaria, fue tremendo la bondad, porque encendiendo un fuego, dice, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, y ahora que lo que vamos a leer, acordate cuando Pablo estuvo en Listra, ¿sí? Se repite esta misma secuencia. Dice, ciertamente, dijeron los naturales, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Lo contrario en Listra fue que dioses, ¿no? Le dijeron no a Pablo y a Bernabé. Pero él dice, Pablo, ¿no? Dice, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, como Pablo le pasó en Listra, volvemos ahí, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, ¿sí? Gastrointestinal, se dice médicamente, o como nosotros conocemos, tenía diarrea este hombre, ¿no? Y tenía fiebre. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, dicen, nos cargaron de las cosas necesarias. Esto es tremendo. Le quiero leer algo, ¿no? Bienvenidos a Malta. El mar arrojó a las costas de Malta a Pablo y a todos sus compañeros de viaje. La antigua versión de la Biblia, no Reina Valera 1960, sino Reina Valera 1909, parece un poco descortés, como les compartía, con los malteses al llamarlos bárbaros. Es verdad que en griego se los llama barbaroi, cuando dice, versículo 2, naturales. ¿Sí? Acá vamos a hacer un poco de estudio de esto. Pero para los griegos, los bárbaros eran simplemente los que hablaban bárbar. Es decir, cuando decían bárbar, era una lengua inteligible, o sea que no se podía entender, y no la bella lengua griega. ¿Sí? Andá a estudiar griego, es muy complicado el griego. Y sería hermoso poder estudiar griego, ¿no? Hebreo mucho más complicado todavía. Pero la revisión de 1960 que tenemos en nuestras manos se acerca más al sentido original al llamarlos los naturales, como bien lo podemos decir, nativos, ¿sí? Este pasaje nos ilumina acerca del carácter de Pablo de diversos ángulos. Dos cosas que podemos mencionar de Pablo en este pasaje que leímos, ¿sí? Por una parte,
nos ofrece el detalle cordial y sencillo de que era un hombre que no podía estar sin hacer nada. Él era un preso, seguía estando preso. Los soldados que estaban con él en la isla y él era preso, pero fue a recoger leña, hermano, ¿no? Así es que se puso a recoger leña para ayudar a mantener la fogata. Una vez más podemos comprobar qué cosa, que las visiones y las experiencias espirituales extraordinarias que tuvo una persona llena del Espíritu Santo, usada tremendamente por Dios como el apóstol Pablo, podemos ver, no le habían hecho perder el sentido práctico, ¿sí? Y más todavía que aún era un gran hombre y no se le caían los anillos para ayudar en cosas pequeñas. ¿Cómo decimos nosotros? No se te va a caer por lavar los platos o por, ¿no? Sobre todo a los hombres, ¿no? A Pablo no se le caen los anillos por recoger leña. Estando preso, una persona llena del Espíritu Santo, como compartía el pastor el martes anterior, nosotros no es que idolatramos a Pablo, ¿no? Como algunos lo hacen, sino que vemos, hermano, que es un gran ejemplo. Él llegó a decir en una de las cartas, sean imitadores, imítenme a mí, dijo. ¿Quién puede levantar la mano y decir, imítenme a mí, a los otros hermanos, como yo imito a Cristo? Era una persona llena del Espíritu Santo, amén. Y Dios lo usaba. También, hermanos, otra cosa que podemos destacar, además vemos que Pablo como un hombre sosegado, lo vemos como un hombre sosegado y tranquilo, estaba tranquilito. En uno de sus manojos de ramas secas, como leímos, iba dormida una víbora que se despertó al calor de la lumbre y se le enganchó en una mano. Estaba ahí la leña, poniendo la leña y hacía frío, como leímos, lluvia, y se le prendió una víbora venenosa, ¿no? No parece que Pablo se la sacudiera antes de que le picara e inoculara su veneno mortal, ¿no? Pero en cualquier caso resolvió el problema como si no hubiese pasado nada, ¿no? Como leímos, vamos a leerlo, versículo 5 dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció y ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, ¿no? Por eso los malteses lo consideraron un milagro, pero Pablo lo tomó con mayor naturalidad, hermanos. La ranación de Pablo y la víbora, hermanos, refleja la creencia común de que los culpables no podían escapar a la ira de los dioses y se hace un paralelo. Cuando voy al Antiguo Testamento, tiempo de David, tiempo del rey Saúl, fue desechado ya, pero David estaba y tenía que ser coronado rey, pero dice la palabra de Dios que tenía celos Saúl de David y lo persiguió varias veces. Incesantemente lo persiguió a David y él escribió muchos salmos, ¿no? Y hay un salmo que dice que él cambió su semblante ante un rey que se llamaba Aquis y se dejó caer la baba, ¿no? Quedaba como medio, y se presentó así, un rey, ¿no? Era famoso, era conocido por gente que no era el pueblo de Dios, por el reino paganos. Entonces lo llevaron, David, ¿qué hace acá en nuestras tierras? ¿No? Lo llevaron y dice la palabra de Dios que estuvo ahí mudando su semblante, gritando, ¿no? Arañando las paredes, me imagino. ¿Por qué? Porque David sabía que era un augurio, era un presagio, era una maldición para el reino, ¿sí? Pagano, que estén los locos ahí, que estén las personas que no estaban en sus casillas, para que entendamos, que no estaban en su sano juicio. Entonces David aprovechó ese augurio, esa maldición que consideraban ellos, y lo echaron de Aquis. Y luego escribió varios salmos como bendeciré a Jehová en todo tiempo. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, ¿verdad? Acá de la misma manera como compartía, había una creencia común que se siguió pasando durante muchos años y hay gente que sigue pensando estos, sobre todo las religiones del Oriente, ¿sí? Como India, tienen millones de religiones ese país, ¿no? Y decían que los culpables no podían escapar de la ira de los dioses. Y se hace un paralelo. Por eso cuando estuvieron en Listra, dioses vinieron acá en forma de hombre. Y de idolatrar a Pablo y a Bernabé pasaron a apedrearlo, ¿no?
Bueno, el 4 que leímos, vimos lo de la víbora. Una de las deidades paganas, se cree, era una diosa llamada Justicia. Por eso leo el 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar. La justicia, y ellos no dicen la justicia como nosotros no creemos en la justicia personificada como una diosa, pero ellos sí se creía. Dice, bueno, la diosa Justicia no lo deja vivir a este hombre. Algo habrá hecho. Pensaron que ella estaba detrás de aquello, hermanos. Por eso, a pesar de que lo habían tratado con humanidad, con todas, ¿no? Ellos esperaban que le pase esto a Pablo, ¿no? Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente. Se cree que era el oficial romano de más alto rango en la isla. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo y, como hemos compartido, oró. Luego de haber orado, le impuso las manos. Esto me llamó la atención. Tratá de imaginar a Pablo orando e imponiendo las manos sobre el padre de Publio, porque dice claramente el pasaje que entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos. No es que le puso las manos y le oró, sino a la inversa. ¿Y de qué manera el simple acto de tocar a alguien con sus manos mientras ora aumenta el poder de la oración? Una pregunta, aumenta el poder, ¿no? Cuando te sientas, es una aplicación, ¿no? Hermano, vos querido, lo suficientemente cómodo para hacerlo, orá e imponer tus manos a alguien que tenga alguna enfermedad simple como resfrío o fiebre, como lo vemos acá. Puede ser algo de nuestra familia, un buen amigo o colaborador, pero siempre hay que asegurarnos de qué cosa, de pedir permiso, ¿sí? Para hacerlo. Otra pregunta que te quiero dejar en esto, ¿no? Una aplicación. ¿Sentiste que Dios obró a través de vos alguna vez para ayudar a la persona a ponerse bien? A mí me ha pasado, ¿no? Hay un pasaje igual que Pablo dice que no hay que poner las manos sin poner con ligereza. Hay otros pasajes que nos resaltan esto. Pero no es porque había poder, porque Pablo tenía poder, sino porque era el Espíritu de Dios actuando en la vida de Pablo. Amén, hermanos. La capacidad de sanar de Pablo, acá en el caso de padre de Publio y otros, es paralelo a la de Pedro. Lucas describe los poderes de Jesús manifestándose en su iglesia, verdad en acción, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, verdad en acción, la palabra de Dios, ¿sí?, respalda los milagros, las sanidades, como estamos creyendo en la campaña, amén, que Dios puede obrar milagros y sanidades, porque Él no ha cambiado y el poder de Dios no ha cesado, hermano. Este hecho incomoda tanto a los críticos de la sanidad moderna, y acá me voy a meter un poco en el tema de la sanidad, que algunos han adelantado la teoría de que las sanidades que se mencionan en el versículo 9, lo leo, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Algunos dicen que fueron obra de Lucas, quien habría empleado remedios médicos, aunque no se menciona acá su nombre. La teoría se basa en el uso de una palabra griega que se llama terapeu, ¿sí?, la palabra griega para sanidad. Y en el versículo 8 lo vemos también, la cual algunos insisten que se refiere a la terapia médica. Pero, sin embargo, de hecho, esta palabra aparece 34 veces en el Nuevo Testamento, en 32 casos, se refiere claramente a sanidad divina. En los demás tiene una significación general. Ambas palabras en griego, hay dos palabras para sanidad, designan el mismo tipo de sanidad. Por eso lo vemos en Mateo 8, 7 al 8, lo cual indica que usan indistintamente en la Biblia. Lo anterior no se opone a los tratamientos médicos. No dice que la medicina o la ayuda de los médicos sean perjudiciales, porque en verdad no lo son. Sin embargo, queda claro que este pasaje no da pie para la sustitución de la terapia médica de Lucas por la oración. Dios sana por muchos medios, hermanos.
la oración de fe, poderes naturales recuperativos, ayuda médica o medicina y milagros. Dicho de otra manera, hay 3 tipos de sanidad. Sanidad preventiva, ¿cuántos se bañan? ¿Sí? ¿Cuántos cambian los alimentos? No comen carne todos los días. En invierno, ¿no? A veces en Navidad no comemos ahí el turrón, la carrapiñada, después la ensalada de fruta, ¿no? Calorías. Bueno, ¿cuántos se cuidan? ¿Cuántos comen frutas? ¿Cuántos, duermen bien también? Es importante dormir. Eso es lo que se llama sanidad preventiva. Prever algo, ¿sí? ¿Cuántos saben que obviamente no vamos a estar tomando lavandina porque no vamos a terminar yendo al médico? Algo, ¿no? Un ejemplo tal vez no tan útil, pero ¿se entiende esto, hermanos? Eso es sanidad preventiva. Después está la sanidad natural, ¿sí? La sanidad natural. Que la sanidad natural tiene que ver con la recuperación de nuestro propio cuerpo. Cuando vamos al médico, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos dan estamos mal en cierta área de nuestro cuerpo, nos dan una medicación y ¿qué pasa? Eso nos ayuda a recuperarnos, ¿verdad que sí? Sanidad natural. Y luego está la sanidad sobrenatural, que es cuando es Dios obrando un milagro. Pero tanto la sanidad preventiva, tanto la sanidad natural, la medicina, Lucas era médico, tanto también la sanidad sobrenatural de parte de Dios, todos esos 3 es por obra de Dios. Todo es divino. Eso quiero que lo entendamos, hermano. Todo. Que vos abras los ojos a la mañana y digas, Señor, gracias por este día, es algo sobrenatural de parte de Dios. El Señor te da la vida. Es algo natural, que podamos dormir, ¿sí? Nuestra psique, nuestro pensamiento, que podamos descansar, ¿sí? Los 8.000, 9.000 pensamientos en el día que tiene el hombre, los 12 a 13.000 pensamientos que tiene la mujer porque somos diferentes, eso lo hizo Dios en nosotros, hermanos. La mujer necesita dialogar, hablar, el hombre somos más callados tal vez, pero Dios nos hizo con cualidades diferentes, pero todo es una obra perfecta del Señor en nosotros, ¿sí? Hay del 8 al 10% enfermedades que son biológicas. Hay, hermanos, del 80 al 90% enfermedades que son psicológicas. Y del 1 al 2% enfermedades que son hereditarias, por herencia. Imagínate, hermanos, lo importante que es cuidar el alma, nuestra mente. Porque todas las enfermedades, como compartía nuestra hermana Sol, como compartían los hermanos la palabra, ¿no? Tenemos que cuidar y pensar en Dios. Tenemos que tener, realmente guardar nuestro corazón, ¿no? Guardar todo lo que somos. Amén, hermanos. No sé por qué me meto en esto, pero en realidad esto destruye esa teoría que decían algunos, no, Lucas lo sanó, no. Acá fue una obra, milagro de Dios, como lo vimos en todo el libro de Hechos. Dios usó a este hombre. Amén. Por eso sabemos que Dios nos sigue usando para su gloria y para su honra. El 10 dice, bueno, Pablo sanó, ¿no? A muchos por la mano poderosa del Señor, los cuales también nos honraron, dicen, con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Qué tremendo, hermano. Avanzamos un poquito más, hasta el 16, ¿le parece? Y luego el pastor lo va a dar el cierre, seguramente, pero después la campaña, ¿verdad? Pablo llega a Roma, tenemos el título ahí. Pasado 3 meses, dice, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Leo algo que quiero compartirles. Siracusa era la provincia de la ciudad de Sicilia, ¿sí? Estaba como a 43 kilómetros la isla de Malta, donde estuvieron ahí, 43 kilómetros al sur de Sicilia, ¿sí, hermanos? Y acá en el versículo 12
Siracusa era la principal ciudad de Sicilia. Sí, ya llegaron allí. Pablo comenzó a dar testimonio de Cristo muy temprano en Damasco y Tarso, su ciudad natal. Sus viajes misioneros los llevaron a través de las provincias de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Aún bajo custodia en Cesarea y en la cárcel romana, Pablo testificó de su salvación en Cristo. Volvió a los suyos, hermanos. En todo lugar, este hombre predicó de Cristo. El 13, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Leo bien, ¿no? Puteoli. Era el principal puerto del sur de Italia. Puteoli, ¿ok? Versículo 14. Donde habiendo hallado dos hermanos, nos rogaron que nos quedásemos. Nos rogaron, dice, que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Algo para mencionar. Los cristianos dependían de los otros creyentes para la hospitalidad. Esa es una importante virtud de la iglesia de Cristo. Amén. Lo leemos nuevamente. Donde habiendo hallado hermanos, dice Pablo, lo dice Lucas, ¿no? Y estaba con Pablo, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. ¿Te pasó alguna vez, no? Que estás con un amigo en una casa y dice, ¿por qué no te quedaste a dormir, no? Le dice la esposa, prepara la comida, ¿no? O te pasó al revés, que te bostezaron y dijeron, qué tarde, ¿no? Como que ya te están echando. Qué feo, ¿no? Pero qué bueno que nos pase eso. Que pase eso, ¿no? El domingo estuvimos comiendo en la cárcel de Marce, ¿no? Con los chicos. ¿Les echó? Pero qué bueno que es eso, ¿no? Compartir. No solamente en la iglesia, hermano, ¿no? Qué bueno que poder compartir, pero no para hablar, ¿viste lo que le pasó al hermano? ¿Viste esto? No, para compartir de Cristo, para comer, ¿no? Para orar, para alabar al Señor. Mis padres siempre me cuentan a mí, sus primeros años en la juventud, que era así las reuniones. Y a ellos le pasaba esto que estoy mencionando. Ellos me cuentan que se peleaban los hermanos para que ellos vayan y se queden con los hermanos, ¿no? Y me cuentan que las reuniones, cuando estaban con los hermanos jóvenes, era orar, cantar, compartir, hablar de Cristo, ¿no? Eso te llena y te cambia la perspectiva cristiana, ¿verdad que sí? Y acá, hermanos, bueno, vemos esto, ¿no? Algo importante. La hospitalidad. Esto dijeron estos hermanos, quédense con nosotros 7 días. Es una importante virtud. Y luego dice, fuimos a Roma, de donde oyendo, versículo 15, de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos también, dice, hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dice, dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo le dijo, es necesario que comparezcas, que testifiques en Roma, que vayas a César? Pablo, hermano, dice que al verlos, dio gracias a Dios y cobró el aliento. Llegó a Roma. Amén. El grupo viajó a Roma por la vía Apia. El foro Apio era un pueblo situado a 70 kilómetros de Roma y 3 tabernas, como leímos acá, a 55 kilómetros de la capital de Roma. Versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, ¿sí? Prisión domiciliaria para Pablo, con un soldado que les custodiase. Como un ciudadano romano que no había cometido ningún delito flagrante, y que no acariciaba aspiraciones políticas, Pablo se permitió a Pablo alojarse en un recinto aparte. Lo leíamos, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, porque no solamente iba Pablo como preso, sino que habían otros presos, ¿verdad que sí? Pero a él se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y leo esto y terminamos, hermanos, ¿sí? Vemos esto, Pablo estaba bajo arresto domiciliario, lo cual le permitía recibir visitantes y predicar. Después el pastor lo va a leer en el versículo 17, versículo 23, 30 y 31 de este
capítulo se puede ver esto. Lucas informa que la controversia acerca de la secta cristiana había precedido su llegada. Esto también lo dice en el versículo 22. El apóstol hizo buen uso de sus horas en arresto domiciliario, hermanos. Evangelizó a todos los que se acercaban a él. Esto lo vamos a ver. Y escribió cartas a las iglesias que había fundado durante sus viajes. Las cartas del Nuevo Testamento que conocemos como Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón provienen de este periodo de custodia oficial que no puede haber durado más de 4 años. Dice como 3 años, 4 años, ¿sí? Leemos nuevamente el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir, como lo hemos visto, aparte, con un soldado que le custodiase. En esas cartas, como vemos en Filipenses, vemos que escribió estando en la cárcel, en una casa, luego como termina el capítulo 28, y Pablo habla del gozo, estando en prisión, ¿sí? En Colosenses habla de la unidad en la iglesia, hermanos. Así como Efesios habla de este misterio que ha sido revelado, de que no hay pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles, Pablo habla y exalta la deidad de Cristo contra las diferentes sectas y religiones y corrientes de pensamiento que había en ese tiempo, como los fariseos, los villanos de siempre, ¿no? Y también el docetismo, ¿no? Que era una creencia de que decían que la materia era mala y que Jesús no era Dios. Y también otra carta que escribió fue, como compartíamos, Efesios y Filemón, un asunto privado contra un preso que se había escapado de un pastor que se llamaba Filemón, ¿sí? Y ese preso conoció a Cristo y se convirtió por boca de Pablo en la cárcel.